¿Listo, Listo, Juan profe? Fernando. Bien pueda, claro que sí. Buenas noches, compañeros. Me llamo Juan Fernando Suárez. Voy a hacer la exposición sobre una parte de RTE, el libro 3, título 8, que habla de las protecciones de las instalaciones eléctricas. Eh, bueno, básicamente el objetivo de este artículo, de este libro, es mostrar la coordinación de protecciones y los sistemas de protecciones eléctricas que hay, cómo se organizan y cómo se componen para minimizar daños de los sistemas eléctricos, tanto pues, o sea, en general lo que resume es que estas protecciones eléctricas se basan para poder tanto proteger la vida como proteger las instalaciones también, según las condiciones que se tengan de equipos y de las operaciones, ya bien sea que los errores, los daños pueden deberse a errores humanos o también por parte. Entonces aquí vamos a la imagen, podemos ver diferentes protecciones que se tienen, que son industriales, los relés, guardamotores, supresor trifásico, que es el mismo EPS, y los fusibles, que se mantienen o se pueden manejar tanto en baja como en media tensión. Otra parte de esta lectura, de esta charla, es un artículo, el 3.8.1, que son requisitos de tensiones. Él viene desglosado. Entonces, la primera parte, cuando las actúen en casa deben estar debidamente coordinadas. Deben proteger y aislar la zona fallada y su coordinación debe ser de tal forma que la actuación de una de ellas no aumente o extienda dicha zona o los efectos de la falla. En la imagen podemos ver cómo viene coordinada las protecciones de mayor a menor. Pues una de los temas de esto es que viene una protección principal de la cual se derivan otras, las cuales no pueden superar la, la protección de la principal. De la instalación y coordinación de protecciones se deben dejar registros en un manual de operaciones de la instalación. Estos podrán ser consultados por inspectores y autoridades de control y vigilancia. Los operadores de centrales de generación, líneas de transmisión, subestaciones de uso general y redes de distribución deben establecer planes de mantenimiento, verificación de la funcionalidad, coordinación y reposición de las protecciones de dichos planes y su cumplimiento se deben dejar los registros que permitan conocer su trazabilidad. En estos normalmente se manejan son formatos los cuales se llenan dando visto bueno a los componentes que tengan las instalaciones eléctricas. Por lo menos acá en donde yo trabajo en Unicentro, mensualmente se hacen unas listas de chequeo para verificar las subestaciones y en ellas se hace un barrido de cómo están, por lo menos el estado, cómo se ve visualmente lo que son fusibles, lo que son totalizadores de los centros de distribución y de zonas comunes. De eso se lleva a un formato y se mantiene para poder, tanto para las inspecciones internas como por las auditorías que se realizan anualmente. Para verificar la funcionalidad de las protecciones se debe recurrir a pruebas físicas o a simulaciones, donde lo amerite se debe contar con una hoja de vida de la protección que permite ver la trazabilidad en sitio. Entonces aquí en esta imagen se puede ver un banco de pruebas. Eh, de ellos normalmente se pueden realizar ya bien sea el aumento de carga para verificar que la protección sí esté funcionando ante la parte térmica y también se está funcionando la protección haciendo la simulación de un corte. El operador de red deberá poner a disposición de los diseñadores, en caso de que sea necesario, las curvas y demás características de los dispositivos de protección de las redes eléctricas, fundamentales para realizar un estudio de coordinación de protecciones adecuado. Para la selección de dispositivos de protección de sobrecorriente principal, en el tablero general, el diseñador debe conocer los valores de la máxima corriente asimétrica de falla y la máxima potencia de cortocircuito en dicho punto, los cuales deben ser suministrados por el operador de red.
Esta, esta parte de la potencia de cortocircuito se utiliza principalmente para seleccionar la capacidad de ruptura de de los totalizadores o fusibles, en dado caso según la instalación que se vaya a generar, asegurando que puede interrumpir la corriente y sin destruirse. Ya otra parte de la exposición que debía tomar es protecciones de las instalaciones eléctricas. Es el artículo 3.17.14, que son los dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias, DPS. ¿Qué es un DPS? Es un componente de seguridad diseñado para proteger equipos sensibles contra picos de voltajes repentinos, llamados sobretensiones transitorias. Actúa desviando la energía excesiva hacia tierra, evitando que llegue a los electrodomésticos o maquinaria. Pues más adelante van a mirar, ellos se pueden instalar en diferentes puntos, ya bien sea según la necesidad o para lo que se requiera la protección que se necesite tomar. Su uso es esencial en tableros eléctricos residenciales, comerciales o industriales para proteger contra rayos o fallas en la red. Usualmente tiene una ventanilla, pues aquí por lo menos dice el funcionamiento correcto. El rojo indica que se debe ser reemplazado. Entonces, pues por lo menos aquí en la imagen se puede ver que ese DPS es para cambio, ya está con la ventanilla roja. Tienen dos indicadores, que es el verde y el rojo. En ellos podemos encontrar la información que se necesita para la instalación o para el cálculo de la instalación, que son la intensidad nominal de descarga, las tensiones máximas admisibles, la intensidad máxima, tensión de protección, ya lo que son los bornes de alimentación, indicadores de reemplazo, el tipo de DPS, que vienen tres tipos, T1 o C, T2 o B, T3 o A, y el borne de tierra, que es el de descarga. Los requisitos para la instalación de un DPS. Eh, la coordinación de protección contra sobretensiones debe estar de acuerdo con la IS 6164312, que son para sistemas de corriente alterna, o la IS 6164332 para sistemas de corriente continua. Esta norma, la IS 6164312, está diseñada para ayudar a ingenieros y técnicos a elegir el protector adecuado e instalarlo correctamente para garantizar la seguridad de los equipos. Principalmente pues, lo que mostraba la 6164312 es para los sistemas de corriente alterna, lo que normalmente utilizamos siempre en no sé, en la parte de industria o en la parte residencial. Y ya la 61543-32 es la que explica el trabajo de las protecciones, pero en sistemas fotovoltaicos. B. Para efectos de seguridad, la instalación del DPS en tableros principales debe realizarse en modo común y los que actúen como protección complementaria pueden instalarse en modo diferencial. En las imágenes encontramos el unifilar de conexión que se tiene, ya bien sea en modo común, que el modo común es la conexión es fase tierra, neutro tierra, o en la instalación del modo diferencial, en el cual es fase, fase, fase neutro. Ya es según el requisito que se necesite. Y pues ya esta estrategia jerárquica de la instalación asegura la protección perimetral del sistema y optimiza la estabilidad interna del circuito. Para la instalación de un DPS se debe tener en cuenta que la distancia entre los bornes del mismo y los del equipo a proteger deben ser lo más corta posible de tal manera que la inductancia sea mínima. Entonces en esta imagen por lo menos se puede apreciar qué tan distanciado está el DPS en este tablero. Esto se crea más que todo porque pues, la inductancia, a diferencia de la resistencia cuando hay la resistencia disipa la energía como calor, mientras que la inductancia o el inductor se almacena temporalmente en un campo magnético. Eh, Cuando se requiere un DPS se debe dar preferencia a la instalación en el origen de la red interna,
Se permite instalar DPS en interiores y exteriores, pero deben ser inaccesibles para personal no competentes. Normalmente estos deben estar en tableros asegurados, en los cuales solamente el personal, como dice acá, competente, pueda tener, pueda llegar a revisarlos sin que otra persona pueda llegar a meter la mano o afectarse. No se debe instalar en redes eléctricas de potencia DPS construidos únicamente con tecnología de conmutación de la tensión, salvo en los casos que la coordinación de protección con DPS limitadores establezca un efectivo funcionamiento del conjunto de protecciones. ¿Esto qué significa? Que no se puede instalar DPS como única protección en redes de potencia, porque al activarse crean un cortocircuito momentáneo que la red eléctrica podría mantener activo de forma peligrosa. F. La capacidad de cortocircuito del DPS debe estar coordinada con la capacidad de falla en el nodo donde va a quedar instalado. En los casos que no sea posible, se debe justificar de manera técnica la desviación e instalar un dispositivo de protección contra sobrecorriente en serie con el DPS. Esto significa que el DPS debe ser capaz de soportar la corriente de falla de un tablero sin explotar ni incendiarse. En caso de que falle internamente, se ponga en cortocircuito. G. En baja tensión, los conductores de conexión del DPS a la red y a tierra no deben ser de calibre inferior a 14 AWG en cobre o 12 AWG en aluminio. Y en media y alta y extra alta tensión, los conductores de conexión a la red y a tierra no deben ser de calibre inferior a 6 AWG. Aquí por lo menos podemos ver el calibre con el que se está tomando la conexión del DPS, que es prácticamente igual al de la distribución que se tiene ahí. H. El valor nominal del descargador de sobretensión debe ser igual o superior a la máxima tensión continua de operación disponible en el punto de aplicación. La tensión máxima de operación del descargador de sobretensión debe tener en cuenta el régimen de puesta a tierra y el modo de conexión del equipo. Esto significa que la tensión de diseño del protector nunca debe ser menor al voltaje real que hay en el cableado o en el circuito, porque lo contrario el DPS, por así decirlo, pensará que la electricidad normal es una sobretensión y se quemará de inmediato. Estaríamos haciendo cambios repentinos si no se hace un estudio eficaz de protecciones. Y la ubicación de los DPS tipo 1, 2 y 3 o categoría A, B o C de tensión nominal inferior a los 1000 voltios en una instalación de uso final se debe hacer según lo establecido en la siguiente figura. Entonces, pues en el mismo RETIE, él nos muestra en las tablas, o por lo menos en esta figura, dónde debe hacerse la instalación y según el tipo de DPS, como lo estoy mostrando aquí en esta imagen. Entonces, el tipo 1 es principalmente para rayos directos, tipo 1 categoría C, viene antes de la medida. El tipo 2, que es para sobretensiones de maniobra o rayos lejanos, que es en los tableros de distribución, casi siempre son limitadores. Y el tipo 3, que ya es algo mucho más sencillo, porque es para la protección final de equipos, enchufes, limitadores de baja potencia. Ellos pues protegen más el equipo que la instalación en general y se centran más en el equipo que uno necesite proteger o cuidar. Por lo menos los DPS que he hablado ahorita, lo que son de conmutación, que son los tipo 1, eh, normalmente en la entrada de los edificios recibe el impacto fuerte o el impacto del el rayo de la descarga que se genere. Y los DPS limitadores, que son los tipo 2, se instalan más adelante, suavizan la tensión y ayudan a que el primero se apague correctamente, o sea, para que el tipo 1 haga su descarga correctamente. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta o me he sabido explicar sobre el tema. Hechos, ¿alguna pregunta o algún Yo voy a leer una aporte? que hay, yo voy a leer una que hay en el chat. Dice, este se coloca en la conexión de los aire acondicionados. Lo hace Zaparán, dice ahí. Estoy leyendo mal, disculpe. Eldor. Eldor.
Sí, Eldor. ¿Quiere apoyar algo ahí, Eldor? Él tiene esa consulta. Cuando habla de los DPS, se coloca en la conexión de los aires acondicionados. Sí, señor, esa es la pregunta. En la conexión de los aires acondicionados, Sí, el compañero pues pregunta generalmente eso. por lo que estamos Sí, que si se mirando, siempre coloca es como para protección, proteger. pero bueno, ya lo explicaste que solamente se coloca en los tableros de distribución. Sí, sí, pero por lo menos, digamos, acá en Unicentro, en algunos equipos como son los ascensores, ellos cuentan con sus DPS como para dar también aparte un sistema de seguridad por que tenemos equipos de tanto de motor como electrónicos y pues son equipos que pueden colocar en riesgo a una persona si no se protegen, no se manejan de la manera adecuada. Pero entonces también lo que les decía, o sea, hay diferentes tipos de EPS, los cuales se pueden colocar se pueden instalar según la necesidad que se tenga. Listo, gracias. ¿Listo? Sigo con la siguiente parte. Bueno, otra parte de las protecciones que tomé para la exposición son los tapacorrientes tipo GFCI. Entonces, ¿cuál es su función? Es salvar vidas cortando electricidad de forma instantánea. Si detecta una fuga de corriente, por ejemplo, si la electricidad está pasando a través de una persona, que es por lo general que se detectan las fugas de corriente al hacer el cierre del circuito. ¿Cómo funciona? Compara la corriente que sale por la fase y la que regresa por el neutro. Se ve una diferencia mínima, usualmente de 5 a 30 miliamperios. El dispositivo entiende que la corriente se está escapando por un lugar peligroso y se dispara su protección en milisegundos. Pues hay algo acá que o sea, la semana pasada estábamos en una capacitación de RT y por lo menos decía que ahorita todos esos cálculos no se están haciendo a 30 miliamperios mínimos, sino hasta 25. ¿Dónde se deben instalar? Es obligatorio en zonas húmedas tales como cocinas, baños, cuartos de ropa, exteriores o donde el riesgo de contacto del agua y la electricidad es alto. Pero pues igualmente también, por lo menos para equipos como neveras que normalmente generan descargas, también se puede colocar así no sea una zona húmeda. Eso lo FSI y está pidiendo el DPS RETI, tipo, compañero. Eso lo está pidiendo el RETI en neveras. A mí me lo pidieron ahorita en una inspección que me hicieron. Cambiar, perdón, le corto su palabra. Discúlpeme el atrevimiento, pero me tranquilo. parece importante el tema. Yo tenía un toma normal, 15 amperios para nevera, y el representante del inspector me decía, compañero, tiene que colocar los FSI. Pues eso me lo pidieron, pues usted no entra a discutir con quien lo está evaluando, pues hasta donde usted haga lo No, más sí, viable posible, por eso ¿no? digo, O sea, no, que me pasó, le sí, cuento claro, por eso digo también que la las experiencia. neveras, ya. Sí, porque pues igualmente estos son para ser instalados en todo lugar donde se puedan generar descargas eléctricas. Y pues ya de pronto algunos hemos tenido la experiencia, pues según también la rama que cada uno esté, de las descargas que pueden producir diferentes equipos cuando no están bien asegurados, el cableado de pronto no está en buenas condiciones y puede generar estas fallas. GFSI y DPS tipo 3. Las tomas GFSI protegen a las personas contra descargas Eh, eléctricas, mientras el per- DPS tipo 3, perdóname, Juan Fernando. sí señor, ¿Me escuchan? Aprovecho lo que le pasó a mi amigo Johan, ¿sí? Él, él iba a colocar en una instalación perdón, colocó un toma normal en una nevera, ¿cierto? Que va detrás de la nevera. Y vino el certificador y le dijo, no, hermano, usted tiene que poner un GFSI. Ese cambiecito, ¿cuánto le valió, Johan? Ah, no, pero tampoco así, 80.000. Bueno, muy bien, no, pero me sirve mucho para que entiendan algo. Listo. Mire, Johan me dice,
yo no me voy a poner a pelear por 80.000 pesos, ¿cierto? Si usted está haciendo un apartamentico, una casa, llega el certificado y le dice, vea, colóqueme un toma GFCI en la nevera, detrás de la nevera, porque, y usted dice, bueno, ¿y cuánto vale uno normalito? Vale 10.000, Más Johan, o menos, sí señor, más o menos. ¿cierto? Sí, señor. Desde 10.000 a 80.000, todos sabemos matemáticas, se perdió 70.000 pesos, ¿sí? Digamos que para salir del pase, y como tú dices, yo no me voy a poner a pelear con él, pero imagínate que ustedes van a hacer diseños de 300 apartamentos en un conjunto cerrado. Multiplique 70.000 por 300 apartamentos. Ahí ya es una platica, ¿sí? Sí, sí Y señor. entonces ahí es donde usted, y yo los molesto tanto y les digo, tienen que leerse en el RETIE, porque según el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, en la nevera no es obligatorio poner GFCI, porque no hay manipulación allí. Y dice que si está mínimo a una altura de 50 centímetros, bueno, ese sí se los debo porque no me lo aprendí de memoria, pero sí es obligatorio y en determinadas zonas que se inundan, ¿sí? Que tienen facilidad de inundación. De resto no es obligatorio. Entonces ahí es donde Johan, mi amigo Johan, podía haber peleado, entre comillas, o defendido el hecho de que no necesitó GFSI. Y por eso yo le estoy enseñando el tema de el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Qué pena, le estoy hablando con la cámara cerrada. Por eso le estoy enseñando el reglamento técnico de instalaciones eléctricas porque ustedes deben cumplir lo mínimo para que les acepten una instalación, lo mínimo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué digo que lo mínimo? Porque si usted le pone más protecciones y más de lo que dice el RETI, eso genera dinero y eso es pérdida de dinero. Entonces, por eso es importante conocer muy bien. Y les he dicho que cuando hablamos del reglamento técnico de instalaciones eléctricas, nos volvemos casi unas discusiones jurídicas, ¿sí? Porque es a la luz de un reglamento y unas normas y uno tiene que aprendérselas. Si uno no las sabe, alguien puede llegar a abusar, ¿cierto? O a ponerlo a gastar a uno plata, un dinero que no era necesario. Y puede Sí, ser que sea por ignorancia de uno como del certificador, ¿sí? ¿Me sí, hago entender lo que les quiero decir? claro, profe, ahí se hizo Sí, señor. una charla técnica y él decía que había una actualización o algo así que en el RETI estaba planteando. Yo le decía, pero si está en estudio no es viable todavía. Sí, o sea, si no está aprobado, pero bien, yo le dije, vea, mano, no vamos a discutir. Yo necesito que Sí, usted me ponga esto acá y yo lo hago. Va, cómprenlo y lo ponemos, pero lo que usted dice es cierto. Pero pues como ellos son yo lo veo como tan ceñido a la norma con punto y coma. Si lo que tú dices, si uno no se lo aprende de memoria, no lo tiene ahí al lado, pues aquí se dice, lo agarran con los calzones abajo sin ofender a las damas que están acá en la charla. Entonces, pues esa fue como la solución, pero sí tienes toda la razón. Sí, estoy de acuerdo con el comentario. Pero ahí quedó muy eso que bien, muy bien. estaba como en estudio, creo. Sí, Y yo, pero ay, ay, ay. por eso lo aproveché porque por eso es que nosotros estudiamos el Perdón. reglamento, ¿sí? Para no hacer cosas que no necesitamos y perder plata. Como te vuelvo y te repito, tú perdiste, digamos, o perdiste no, porque digamos que invertiste 70.000 pesos más en seguridad. Pero ¿cuál es la diferencia? Mira, y un toma corriente GFCI, como bien lo explicó el compañero, él va a medir, es un diferencial. Él mide la corriente que va entrando por la fase y la que sale por el neutro. Y si alguien manipula el elemento, el toma es un toma. Si alguien manipula el elemento y sale, se fuga de 5 a 30 miliamperios, él se dispara protegiendo a la persona. Por eso es obligatorio el RETI ponerlo en las zonas húmedas, ¿sí? Y me parece muy bien, mire qué le está diciendo, vea.
Si ustedes compran un GFCI en Temu, él le va a proteger a los 50 miliamperios, ¿sí? Pero miren lo que él dijo, ahora ya están diciendo, venga, a las empresas responsables y de calidad le estamos exigiendo que el GFCI se dispare de 5 a 25 miliamperios o de 5 a 20. Si se dispara a 5 miliamperios, va a ser más costoso, pero va a proteger más la persona, porque hasta 25. Lo dijo Jessica. Jessica, ¿a qué corriente hay un paro cardíaco y puede Fibrilación. morir la persona? No, profe, me dañó lo que tenía más A adelante. 30, profe. 30 miliamperios. Les armó la Exacto, presentación. Después de 25 miliamperios. eso, Que pero lo que muestra es que da 25 miliamperios que da desfibrilación en el corazón. sí, Juan Fernando, pero tú lo dijiste, que ya estuvo en No, una capacitación y ya no hablan de 30 porque ya murió la Sí, persona. y él lo anunció. Listos. Pero bueno, no le daño más la exposición al compañero. Pero es bueno, no se preocupen, no es bueno repetir y repetir y repetir. Yo ya les dije algunas cositas y Juan Fernando ahora profundizó un poquito más. Y uno entre más repite, más aprende. Perdóneme, Juan Fernando. no, no. Siga, Eh, siga. bueno, ya lo otro es GFSI EPS tipo 3. No es lo mismo un GPS, una toma GFSI, un DP3 o un DPS, ya que el GFSI es principalmente para proteger a las personas contra descargas eléctricas, mientras que los DPS protegen a los aparatos contra rayos o picos de voltaje. Para tener de pronto en cuenta que hay veces que se confunden, por lo menos acá hemos tenido varios aprendices de escena y siempre llegaban con esa lógica, pensaban que el DPS era lo mismo que un diferencial o era igual que una toma GFCI. Ya aquí pues en las imágenes pueden ver lo que es un toma GFCI. Él tiene dos botones, uno de testeo para verificar que esté funcionando y el otro de reset cuando se llega de pronto a saltar según si tiene una descarga o si se supera lo que se conecte, supera la protección que maneja él internamente, que es de 15 amperios. Ahí se puede ver cómo es la conexión de él, ya que por lo menos con las conexiones que tiene, se puede hacer una cascada de tomas y pues esta va a ser como quien dice una principal para proteger otras que se tienen adelante. Otra parte es ¿Tienes el datico de cuántos tomas se le puede poner hacia adelante? de la GFCI no estoy seguro, porque yo sé o recuerdo que lo que se decía era que lo máximo de tomacorrientes eran 10, si no estoy mal que se podían instalar en un circuito, según la protección y el uso que se le iba a hacer. Sí, sí, sí. Pero después de un GFCI, ¿cuántos No, dejará el red? Ahí les doy la inquietud para que me ayuden a buscar. ¿Listo? Sigamos. ya lo otro es breaker termomagnético. Los breakers o interruptores totalizadores, o como de mal manera lo conoce también la gente que son tacos, pero pues como siempre se les dice, los tacos son los de billar y los que se utilizan en la parte eléctrica son breakers o, o interruptores. Estos se dividen en dos efectos, un efecto térmico, que es la protección que él genera contra sobrecargas, y un efecto magnético, que es la protección contra cortocircuitos. La sobrecarga el efecto térmico se genera por una lámina bimetálica. Esta se curva al calentarse y con el mecanismo que tiene internamente hace que la protección se dispare. Pues, esta sí la ventaja que se tiene es que ellos se pueden resetear hasta cierto punto porque pues también si se abusa de estas protecciones pues llegan a su final de vida también.
El efecto magnético es la protección contra cortocircuitos. Es una bobina que crea un campo magnético, el cual detecta un aumento brusco y masivo de corriente, que es el cortocircuito. Esta fuerza se dispara el interruptor de inmediato para evitar incendios o daños graves. Por norma, el totalizador debe ser acorde a la capacidad de carga del cableado instalado. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos yo no puedo instalar el cable 12, por lo menos el cable calibre 12, él tiene un aguante de 25 amperios, no puedo instalarle un breaker con una protección de 40 o 60 amperios, ya que pues, se me va a quemar el cable en dado caso que se tenga algún problema, ya bien sea como corto o sobrecarga. La presentación de los breakers son monopolares, bipolares, tripolares y en algunos casos especiales son tetrapolares, los cuales traen sus tres eh, puntas para las fases y una para el neutro. Eh, en las presentaciones que se tienen son enchufables, de doble contacto o para riel omega. Bueno, lo que ya les decía, al dispararse por sobrecarga o cortocircuito se pueden rearmar al reparar la falla y su uso es para la protección de las instalaciones eléctricas y equipos. Estos sí no manejan para lo que es protección humana. Aquí en la imagen lo que se puede ver, por lo menos la laminilla que se les decía que es curva, esa es la protección térmica. La bobina es la que maneja la parte de protección magnética y tiene unas láminas que son de extinción de arco. Este por lo menos que se ve ahí en la figura es un mini breaker de riel omega. Y ya la última parte son los interruptores diferenciales. Estos son dispositivos de seguridad eléctrica diseñados específicamente para proteger la vida de las personas al detectar fugas de corriente a tierra por contacto directo e indirecto. La función es interrumpir el flujo eléctrico de forma casi instantánea cuando detecta que una parte de la corriente se está desviando fuera del circuito, por ejemplo, a través del cuerpo de una persona. Es casi, se puede decir que es lo mismo que una GFCI, la diferencia es que el interruptor diferencial pues va es para el circuito en general, va es en el tablero de distribución, en un tablero específico para un circuito que se tenga. ¿Cómo actúa? Si existe una fuga, se genera un campo magnético residual que activa un electroimán disparando el interruptor y cortando el suministro entre 30 y 40 milisegundos. El estándar residencial suele ser de 30 miliamperios, está diseñado para prevenir la desfibrilación ventricular letal, que era lo que le decía el profe que ya lo tenía adelante. Este es el esquema, el diagrama de conexión de lo que es un interruptor diferencial. La parte que regula la descarga es esta bobina que se ve en el centro que se llama toridio, o aquí lo muestran como toroide. Ahí es donde sensa o siente la diferencia la diferencia que hay en el circuito, en dado caso que se esté habiendo una fuga en el circuito, él actúa disparando el electroimán, actuando el electroimán y haciendo que el interruptor de apertura, pues valga la redundancia, se abra. Y ya esta sería la presentación que tenía yo sobre las partes que me tocó de RT y de protecciones. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Muy bien, muy ¿Alguna bien. pregunta, inquietud? Muy bien. Se me olvida siempre lo de los aplausos, oiga. Muy bien. Mejoró mucho, mucho, ¿no? ¿Qué dice Johan? Sí, profe. Ahí sí yo les pido disculpas porque pues la verdad hace 20 años que yo no hacía una presentación ni nada y estaba como un poquito dormido con ese sentido y pues también por lo mismo nervioso de poder, pues lo que he estado titubeando tanto. Sí, claro. No se preocupen que yo entiendo eso. Yo entiendo eso y esto Yo es lo le quiero dar, magnífico, es lo magnífico del estudio, ¿no? Eso es lo magnífico de uno estudiar cada vez más y esta estrategia por eso me gusta tanto, yo les quiero dar porque desde como tú dices,
¿Qué dice Johan? Yo le quiero dar desde mi punto de vista como estudiante y aprendiz una felicitación al compañero, no tanto por su destreza, sino por el dominio demostrado en el concepto de protecciones. Yo tuve un diálogo con un profesional aquí del grupo que es el líder y le decía, ese tema es complejo y hay que estar de la mano con él. Por lo de la coordinación y todos los temas, como tú los manejaste muy bien, capacidad, calibre, del menor al mayor, que es lo que nos evita que en las instalaciones tengamos riesgos y tengamos posibles cosas en un futuro que tengamos que pagar legalmente. Desde mi punto de vista y desde Cúcuta Norte de Santander, lo felicito, compañero. Muchísimas gracias. Muy bien. Les estaba diciendo que por eso es que me gusta tanto esta estrategia, ¿no? Miren que ustedes se esfuerzan mucho más cuando hacen una presentación. Y me parece muy buena la actitud que tuvo el compañero Juan Fernando cuando yo, después de su exposición, yo lo paré y le dije, no, 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 mejore la que usted puede, lo puede hacer mejor. Y, y la actitud del fue, listo, profe, yo la mejoro. Mire que él lo dijo, llevaba 20 años sin exponer. 20 años dijo. Bueno, lleva mucho tiempo Sí, sin sí, exponer. señor, más o menos. Muy bien, pero mire, esta es la oportunidad que tenemos para ir creciendo. Y como les dije a cada uno de ustedes, esto es un poquito asustador. Uno se tiene que preparar, saber cómo va a transmitir, cómo va a entregar los conceptos. Eso es muy interesante. Me parece muy buena la estrategia, lo felicito y creo que estuvo muy bien, muy bien. Pero quiero mostrar, voy a compartir yo, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna, qué, algún aporte? ¿Alguien más tiene algún aporte o algo? Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Muy bien. Sí, Entonces, señor. miren, es algo bien, bien interesante, muy chévere el hecho de este tema de protecciones. Hay que entenderlo muy bien. Eh, con esta exposición, digamos que nos introdujeron en el mundo de las protecciones, pero cada uno de nosotros tiene que profundizar mucho en ese tema, ¿sí? Tiene que profundizar mucho. Yo aquí quería presentarles, hay una presentacioncita pues que yo tengo acá cuando yo doy la clase sobre las protecciones. Bueno, voy a empezar por el DPS, que el compañero ya lo dijo. Estos son digamos, estos son los DPS monopolares, fase neutro, tripolares y cuatro polos, ¿sí? Que él lo dijo ya muy bien, pero quería mostrarle cómo es que se ven, cómo es que se ven físicamente, y cada uno tiene una clasificación de la cual él la explicó muy bien. Mire la curva de respuesta de un DPS. Es en microsegundos. En microsegundos él tiene que dispararse, él tiene que actuar y actúa a una gran cantidad de corriente, a microsegundos. Recuerden que se llaman, son dispositivos de protección de sobretensión. Lo que protege es de tensión. Y él ya mostró aquí pues los tipos de DPS que hay, tipo 1, probados con a una determinada tiempo en microsegundos. Los tipo 1 son los del tablero principal. Los tipo 2, él lo dijo muy bien, solo es para que lo refuercen un poquito. Y el tipo 3 es para equipos. Pero ¿qué es lo interesante? Que estos DPS, yo quiero que caigan en cuenta de algo. Los DPS, mírenlos acá. Aquí tenemos un sistema, una red de sistema trifásico o RCT con su neutro. Mire que
el neutro y cada fase van a pasar por el interruptor termomagnético en serie. ¿Sí o no? Viene aquí en serie, pasa el neutro, pasa la fase R, fase S y fase T. Y ese interruptor termomagnético, él también lo explicó muy bien. Este interruptor termomagnético se dispara por cortocircuitos y sobrecargas. Ustedes tienen que diferenciar muy bien qué es un cortocircuito, qué es una sobrecarga. La sobrecarga es cuando hay más, estos alambres, estos cables, están soportando más corriente, un poquito más corriente de la que ellos pueden soportar. Entonces aquí hay algo metálico que se calienta y se dispara, ¿sí? Y aquí mismo hay una bobina. Cuando hay un cortocircuito, se dispara, hay un campo magnético y dispara el interruptor termomagnético. Como lo dijo muy bien el compañero, ya no le podemos decir tacos. Tacos es de jugar billar o un taco de galletas. No, es un interruptor termomagnético o el RETIE habla de un interruptor automático. Pero es muy bueno diferenciar entre qué protege cada uno de ellos, si es sobre corriente, sobre tensión, cortocircuito, que todo eso es muy diferente y uno como estudiante a veces no lo diferencia bien. Les dejo esa tarea, que es una sobretensión, que es una sobrecorriente, que es un sobrecarga, que es un cortocircuito, es diferente todo eso. Muy importante que cada uno entienda eso. Y este es el DPS. Mire lo interesante aquí, que yo sé que él ya lo dijo, pero mire la conexión acá. El DPS, mire que llega por encima, llega a la fase R, S y T, llega en la fase y continúan la fase, continúan. Mire que este pasa derecho como en serie y este está en paralelo. ¿Qué pasa acá? Aquí viene la fase roja, por ejemplo. Es de 208 voltios, 208. Y resulta que cuando se pasa más, hay una sobretensión transitoria, estos 208 se eleva el voltaje. Entonces miren que este DPS está conectado ¿a dónde? ¿Qué es esto? La Tierra. La Tierra, sí señor. Miren que el DPS llega a la fase acá, llegan las fases, pero el DPS está conectado a Tierra. ¿Para qué está conectado a Tierra? Si alguno de estas es una sobretensión, este se cortocircuita, se cierra, tirando ese voltaje, tirándolo a tierra. Eso es lo que quería que identificaran bien. Este es el interruptor termomagnético, pasa derecho, este no está en paralelo. Cuando hay una sobretensión se va a tierra y como lo dijo muy bien el compañero, estas banderitas se vuelven rojas, ¿sí? Se vuelven rojas. Y este es el diferencial. Mire que ahí están las tres protecciones: interruptor termomagnético, DPS y diferencial, ¿sí? Muy bien, muy bien. Estas son otras Profe, conexiones, si es monofásico, trifásico, profe, etcétera. Cuéntame. ahí en el diagrama que su merced nos mostró, que algo que me dejó bien en cuenta es que la Tierra tiene tres líneas verticales, horizontales, y ahí nos la muestra con cuatro. Sí, Que eso señor, me lo sí, dejó señor. muy bien claro la primera Sí, evaluación. sí, señor, está bien, está Uy, bien. con ese cuestionario, sí. Sí, sí, sí. Esa era una Profe, yo ya cascarita. le confié el Kahoot otra vez lo volví a enviar a su correo. Ya Listo, ya lo directamente desde coloco. Kahoot. Les quiero mostrar otro videíto, un videíto. ¿Se acuerdan que alguien hizo una pregunta que en voltaje DC y con voltaje C, ¿verdad? Que cuál es el arco más peligroso? No se les va a olvidar. ¿Cuál es el arco más peligroso? ¿El arco de un voltaje DC o el arco de un voltaje AC? ¿Quién me dice?
¿No es el DC, profe? ¿Cuál es el arco más peligroso? Por lógica diría que la C, porque si en AC se conoce como baja tensión, 1000 voltios, hasta 1000 voltios, en DC ya hasta 1500 voltios, es porque es más peligroso de la C. Por eso permite que el DC tenga 500 voltios más ¿cómo decirlo? De gabela, por decirlo así. Sí, señor. Eso fue la discusión, ¿se acuerdan? Johan, ¿usted qué dice? ¿Cuál es el Señor. arco más peligroso? No, estoy de aprendiz, profe. Bueno, Profe, si no estoy mal, el más peligroso es el DC porque la, por la dificultad que tiene para extinguirse los cortos, si no estoy mal, los arcos eléctricos. bueno. Ya hay dos que dicen que es el DC y uno que dice que es el AC. Y la justificación es esa. ¿Recuerda que hablábamos que por qué decía que baja tensión uno y que baja tensión el otro de 500 voltios más? Y alguien nos dijo, yo creo que fue Gonzalo, que nos dijo que el arco de la corriente alterna era muy alto, ¿sí? Era muy alto. El arco. Vamos a ver este videito, vamos a ver este video que nos dice. Miren que acá tenemos un videito donde vamos a conectar una resistencia, y este es el interruptor. Este es el interruptor que abre y cierra el circuito. Y vamos a conectarlo a 200 voltios AC y a 200 voltios DC. Y vamos a ver cuál es el arco más peligroso. Ahí cerramos el circuito a 220 AC. Está pasando la corriente a través de la resistencia y calienta, obviamente la resistencia se calienta. Cuando abrimos, al abrir, ¿qué pasa? Al abrir hay un arco. Si ve que la cuchillita ahí está como sulfatada, ahí está pasando la corriente eléctrica, se calienta, abrimos y hay un arco. ¿Cierto? Profe, Estamos ahí hablando de corriente alterna. Ahora nos vamos a pasar a corriente continua, corriente DC. Igual, cerramos, calienta y al abrir, mire lo que pasa. ¿Sí ven ese arco tan impresionante? profe, Sí, cuéntame. profe, una intervención ahí. Aquí estaba buscando y pues encuentro que lo que comentaba lo de la corriente DC del arco, dice que en AC, en corriente alterna, la corriente oscila y pasa por 0 voltios 100 o 120 veces por segundo, mientras que en DC el arco es continuo, él no tiene oscilación. Muy bien, Sí, 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 señor. el DC es recto, claro. Muy bien, muy bien. Ahí ustedes, por eso al principio hablamos tanto de la energía eléctrica, de los circuitos, y a ustedes en las actividades los pusieron a hacer una onda sinusoidal. ¿Se acuerdan? Hicieron una onda seno que empieza en cero, el voltaje sube hasta un valor máximo, luego vuelve y baja y llega otra vez a cero. Se extingue el voltaje cero y vuelve y aumenta. Entonces, por eso en voltaje alterno, el arco se extingue más fácil. En cambio, en continua, como dice, es directa, es un voltaje constante. Es un voltaje constante. Eso es, hay que tenerlo en cuenta, no se les va a olvidar. No se les va a olvidar que eso es vital para cuando empecemos a hacer diseños de sistemas solares fotovoltaicos. Porque un panel solar convierte esa energía solar fotovoltaica en energía eléctrica. ¿Pero qué tipo de energía eléctrica? DC. Y ahí el arco cuando se abre un cable de un panel solar, el arco es de este tipo.
Entonces las protecciones van a tener que ser DC y hay que tener mucho cuidado con esas protecciones. Mira, ahí estamos adelantándonos un poquito para cuando empecemos a diseñar sistemas solares fotovoltaicos. ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿Ahí quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Si me señor. permite, un, Sí, señor. un video de lo que hicimos nosotros en comisionamiento ya hace tiempo, de cortocircuito de un panel, de un seriado panel solar. Si quiere le envío el video donde hicimos la prueba. Claro que, Déjenos claro que dárselo. sí, pero mire, ya nos estamos metiendo en el tema espectacular que son los paneles solares y entender por qué es que cuando abrimos un MS4, que es el conector de los paneles solares, hay un arco chévere. Yo también tengo aquí un videito, pero envíame el que tú tienes y lo miramos. Vale, vale, ya se lo comparto. Listo, mientras voy buscando el Kahoot. Ya no van a corchar. Claro, para eso es que estamos estudiando, muchachos. Se me fue la señal, se me fue la señal. Tenemos este interruptor termomagnético y queremos ver. Voy a mandarle este videito también que encontré por acá, chévere. Que compartan las diapositivas de la clase. Claro que sí. Sí, claro, claro, las presentaciones son muy, muy importantes. Ahí le estoy mandando, le estoy enviando también un videito de cómo funciona un interruptor termomagnético. Ahí están viendo el video. Sí, señor. Listo. Ahí está el compañero midiendo corriente en unos paneles solares. Ah, ok, para desconexión. Para desconexión. Bueno, él lo desconectó rápido, ¿no? Lo desconectó rápido y miren la... ¿Quién es este? Alberto, ¿fuiste tú? No, no, señor, fue un compañero que estaban haciendo. Y hay que tener en cuenta que en ese momento que se hizo, la radiación solar, la radiancia, que es lo que realmente es lo que produce, lo que genera el voltaje o la diferencia de tensión, mejor dicho, lo que genera la energía como tal de los paneles solares, estaba muy baja, estaba por debajo de 500 watts por metro cuadrado, porque estamos haciendo el commissioning de pruebas de corriente en cortocircuito. Entonces cerramos el circuito entre ellos mismos, medíamos el amperaje y ahí sí abríamos. Pero a pesar de eso, mire cómo quedó los guantes. Sí, señor. Mire, les voy adelantando, pues les voy a ir adelantando este videito en torno a... Mire este. Este hizo lo mismo, vea. Ahí sí hay una buena irradianza, ¿no? Y mire esta belleza. Bueno, ese es el problema cuando no hay buenas protecciones, ¿no? Pero miren que todos los temas son importantes, todos. Todos son importantes. Muy bien. En el caso del compañero, los guantes, profe, pues, Ah, pues como aprender, hago la pregunta como aprender. Bueno, ahí uno cuando hace una operación técnica, y creo que el compañero que estuvo allá, pues me ayude, uno trata de mitigar eso.
Eso se presenta por el, ¿cómo es que estamos hablando? Por el arco eléctrico. ¿De qué manera nosotros como aprendices de esta tecnología podemos evolucionar y incentivar, innovar, que ese arco minimizarlo o que nuestro operario técnico no vaya a sufrir alguna afectación de que eso pase por el nivel de temperatura o alguna cosa? Sé que por los tipos de guantes, clase cero, todas esas cosas, pero vea que el índice a la carnaza se ve alto. O sea, hubo una incineración de un punto de la carnaza. ¿Sí me hago entender la pregunta, profe? No. Sí, señor, sí, claro que O sí. sea, como para Sí. entrar como en materia lo que es eficiencia energética, la planteo. Yo nunca he trabajado solares, entonces pues me causa intriga en realidad. Y usted sabe que nosotros como los que estamos, lo que vamos a hacer, que yo lo veo como supervisores, pues eso es lo que debemos controlar. O yo controlaría, ¿no? Como Joan. Yo entraría a controlar eso. Venga, pilas. Que no le pase nada a mano porque usted vale mucho. No tanto en plata, sino para la empresa, diría yo. ¿Sí? Como persona. ¿Eso se puede, profe, o siempre pasa ahí? No, claro, claro. Existen unas protecciones y unos elementos de desconexión, ¿sí? Ah, ok. De desconexión que tienen una ¿Como cámara, gases o algo? unos gases o cámara Ah, ok, para extinguir ese arco, ok, ¿sí? Entonces hay unas cositas que son interesantes para que no ocurra eso, obviamente, claro. ok, ok. Listo, profe. Gracias Y por instruirme. sobre eso, dos cositas. El primer arco que se hizo fue el que dejó los guantes así. Por eso se optó para hacerlo en baja irradiancia, o sea, cuando tuviera baja irradiancia, después de 3, 4 de la tarde más o menos. Porque hay un equipo que se llama piranómetro, pero esos son más fijos, ese era un medidor de irradiancia, que mide la irradiancia. Entre mayor sea la cantidad de irradiancia por metro cuadrado, mayor va a ser la producción. La foto de los guantes quemados fue la prueba de que no se podía hacer en horas picos. O sea, algo que lo Excelente, da para excelente, reafirmar que no se debe hacer en horas picos. excelente, excelente aporte. Muy bien, gracias. Muy bien. Y sobre el gas que dice el tutor, ese es el gas SF6, si mal no estoy, que se encarga de evitar ese arco. Eso se usa más que todo en celdas de media tensión, si mal no recuerdo. En los inversores nosotros lo usamos mucho para evitar esos arcos, porque la rigidez dieléctrica es mayor al aire normal, al oxígeno, mejor dicho. Sí, las protecciones para ir adelantando, cuando estemos diseñando paneles solares, hay una parte que es DC y hay otra parte que es AC. De las protecciones de DC y las protecciones de AC son diferentes. Obviamente las de DC, y ya ustedes saben, van a ser más costosas. Y hay personas que por no gastar tanta platica, cogen interruptores termomagnéticos AC y los ponen en DC, pero esos no tienen el grado de protección que requerimos, ¿sí? Ok, Además, hay unos seccionadores para poder usted abrir el circuito sin problema, ¿sí? Bueno, Juan Fernando, si me compartiste el Kahoot, es que no me ha llegado. Sí, señor. Acabé de hacerlo desde el Kahoot. Sí, así como te Sí, señor, enseñé acabé de allá. compartirlo desde el Kahoot. Lo pusiste visibilidad pública, Sí, ese ¿sí? ya lo tenía en visibilidad pública. Eso. Y le dice compartir y aquí le dice hvanegasm@gmail, Sí, señor, ¿sí? el mismo. Y le dice enviar. Entonces voy a actualizar que de pronto fue que. Listo. Mi carpeta, mis compartidos conmigo. No me aparece porque. ¿Cómo se llama? Dice protecciones de las instalaciones eléctricas. Y ahí lo tengo como público, profe. Protecciones. No, entonces le va a tocar a usted aplicarlo tú. Comparte la pantalla y aplique.
Ah, carajo, pues lo tengo desde el celular, profe. Ah, ya. Bueno, Comparta el no, celular y mira que mándeselo al WhatsApp. El enlace del Kahoot. Y mándelo al WhatsApp que ahí le abre. envíalo al WhatsApp. A ver. Y copie el enlace del Kahoot suyo y se lo envía al profe al WhatsApp. También se lo había enviado al WhatsApp, profe. Que primero, antes de haberme dado cuenta que era el correo, se lo había enviado al WhatsApp. Vamos a ver. Al grupo. No, al de su merced. Listo. Y lo tengo. Ahí sí, sí. Sí, ahí me llegó ya. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, No, señor. señor, estamos todos No, en la cuadrícula. cámara. Mejor para que no vean el examen todavía. ¿Listo? Esa es mala. Ya estoy listo, ya vamos a empezar. Dilas pues. Vamos a ver quién fue el que más cuidado puso. Muchachos, me gusta mucho, mucho esta estrategia de donde todos participemos. Mire que aprendemos mucho entre todos, ¿no? Ustedes tienen mucho que aportar también. Ahí sí están viendo ya el enlace, ¿no? Entonces yo le envío también al grupo. Al grupo también envié el enlace. Harold, Alberto García, está el resto, muchachos.
Listo, muchachos, empezamos, ¿o qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuántos estamos conectados, hombre? 11 dice ahí, profe. 11. Faltan 2 entonces. Sergio Clemente, ya está. Harold. ¿Qué pasa con el resto, hombre? A ver. Eldor ya está, Ale Zapata, Ramiro, Juan Fernando no va a estar. Jessica. Jessica, ¿dónde está? Ah, Jessica, la que nos falta. Sí, profe, fui yo, qué pena. ¿Qué pasó? No, no me pude conectar, pero aquí estoy. Mira, ¿te vas a conectar o no puedes conectarte? Dije, profe, no alcanzo. Ah, bueno, bueno. Listo. Qué pena. Arrancamos entonces. Arrancamos. Pilas, pues, ¿para Qué pecado qué? el profe. Tiene 0. Sí, hay que poner, póngale 0. Ahí dio el chavo, póngale 0. El RETIE, ¿en qué libro y títulos se habla de las protecciones de las instalaciones eléctricas? Eso fue lo primero que dijo al principio. Libro 3, título 8. Bueno, ahí se van ubicando. Recuerde, protecciones está en libro 3. Jorge Suárez, Sergio y Ale Zapata. ¿Verdadero o falso? La norma donde se habla de la coordinación de protecciones contra sobretensiones en ACE es la 61643-11. Este profe es O le salió más cuchilla que por allá uno que habló de personas por allá en otro lado. cuchilla, Sí, sí. ¿cierto? Que aprendí de las cascaritas. Exacto, así es. Bueno, pero Alex, el DPS tipo 1 es para protección de instalaciones contra sobretensiones de muy alta energía. Equipos electrónicos de sobretensiones, protección de instalaciones de sobrecargas, protección a las personas de descargas eléctricas. Muy bien, tipo 1. Van los transformadores, ¿no? Un tomacorriente GFCI es obligatorio instalarlo en sótanos, solamente en exteriores, zonas húmedas, en donde haya tránsito de personas. Muy bien. Ay, mire, uno respondió donde haya tránsito de personas. ¿No fue Jessica? Bueno, ¿quién sería? Ah, ya supimos quién fue. El totalizador debe ser acorde a la capacidad de carga del cableado instalado. A la capacidad de carga del... Eso es verdadero, muy bien. Bueno, hay uno que está perdidito. ¿Qué pasó? El efecto térmico de un breaker se debe a los cortocircuitos. El efecto térmico. Pero, eso es falso. Eso es falso, ¿o qué? ¿Ustedes qué dicen? ¿O fue una cáscara?
pero de plátano de Urabá. Es Pregunta falso, está profe, mal. eso es falso. ¿Es falso? Eso es falso, sí, señor. El profesor quería poner una cáscara ahí, pero de... Ojo, pero muy bueno que entiendan eso. El efecto térmico se da por sobrecarga Qué pena y me es fijé en eso, no gradual. me di cuenta. ¿Ah? Qué pena, no me fijé en eso, lo coloqué mal. Listo, muy bien. Pero es claro para todos, ¿no? Y Alex respondió mal y siguió de primero. Al dispararse por sobrecarga o cortocircuito el breaker se puede resetear, retirar y conectar directo al cable al barraje. Bloquear con alambre para que no se vuelva a disparar. Esa O todas pasa. las anteriores. Esa amarilla está muy buena. Voy a poner esa. Voy a poner esa. No me dejaron. Ay, Johan, usted puso la amarilla. Porque está buena. Esa se ha visto por ahí en fotos. Esa es muy En común, sí. experiencia yo he visto varias veces esas. Esa se ha visto Sí. por ahí, sí, claro. Sí, señor. Pero no estudiantes del SENA. No, no, no. Como usted la El tiró, de- yo la puse ahí para ver si de pronto me caía, pero nada. Bueno, El DPS y el toma GFCI tiene la misma función. Muy bien, vea. Hay uno que va llevando la contraria porque. Listo. Muy bien, podium. Jorge Suárez, tercero. Sergio, segundo. Y tercero, Alex Zapata. Muy bien, muy bien. Rafael y Alberto García Serrano. Listo, muchachos, muy bien. Quedo muy contento con la exposición y yo sé que aprendimos mucho, ¿no? Nos vemos la próxima clase. La foto, profe. Profe, ¿qué Sí, sí. clase, qué exposición sigue la próxima? Ahí, espera, ya le digo. Ahí está en el grupo, espera. ¿Vamos en orden? Sí, vámonos en orden. Vamos en orden. Aquí está. Estamos en el 3, diseño e instalación. Hay un tema que no se agarró. Ese ambiental, el 7, profe. ¿Cuál? Ese no lo tiene nadie. El capítulo 7, profe. El tema ambiental, cumplimiento abajo, ahí. Cumplimiento de normatividad. Ese no lo tiene nadie. Pero ¿cuál fue el que vimos ahora? Protecciones, el de abajo, profe. Es protecciones. No, entonces seguimos con clasificación de los niveles de tensión y sistemas de puesta a tierra. Ojalá podamos hacer siquiera 2 para la próxima. Listo. Mira, ahí está, para que lo hagamos en orden. Y después de seguimos con la luz, la iluminación, el Retilab, a cargo de Jessica y mi amigo Johan. ¿Listos? La fotico entonces, pa. Tomémonos la fotico. Pues madre, este internet mío. Eso, ahora sí. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde está Jessica? Hombre, nos dejó solitos. Listo, muchachos. Foto a la 1, a las 2 y a las 3. Ay, espere que Jessica no quedó. Ahora sí, ahora sí. Jessica, ¿por qué no quiso hacer el Kahoot? bueno, y Johan, ¿por qué no alza la cabeza? Es que yo soy bajito, es que yo soy bajito. Ah. Listo, muchachos, ahí quedó la fotico. Un placer. Pero es que me ocupé en descansen. ese momentico, qué pena. Bueno, no se preocupe.